volumen. Bueno, ahí estamos ya grabando. Es porque la cambiaron. Porque está transliterada, ¿cómo se dice? Vea, entonces usted leyó en Mateo, ¿qué? 22, 37. 37. De estos dos mandamientos depende. De estos dos mandamientos cuelga la ley. Del amor a Dios y del amor al prójimo. Entonces yo pongo dos clavos, amor a Dios y amor al prójimo. De estos dos clavos depende la ley. Entonces yo cuelgo aquí una tabla. Si usted recuerda, son dos tablas. Los primeros 5 mandamientos son de Dios con el hombre. Y los segundos mandamientos, los segundos 5 mandamientos son del hombre con el hombre. ¿Sí o no? Mire, el sexto, ¿cuál es? No matar, no adulterar, no codiciar, no mentir. Ve, se me escaparon. ¿Sí estamos bien? Tiene que ver, la segunda tabla tiene que ver del hombre con el hombre y la primera tabla es de Dios con el hombre. Si usted no ama a su prójimo, entonces usted mata al prójimo, lo roba, ¿sí o no? Codicia. ¿Estamos bien? Si usted ama al prójimo, entonces no lo mata, no lo roba, ¿sí o no? Si usted ama a Dios, entonces la tabla de allá, ¿qué dice? Amar al Señor, no hacerse imágenes, no adorar ídolos, acordarse el día de reposo y honrar padre y madre. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Eso dice ahí, no dice se resume en dos, dice depende o pende o cuelga la ley de esos dos mandamientos. ¿Por qué? ¿Dónde dice la ley que el amor es lo primordial para obedecer la ley? La ley no tiene que decir. La ley en Juan Vea, 14:15. por ejemplo, no en la ley, en la Torá. O también se van a Gálatas 5. Espéreme un momentico, espéreme, yo termino esta idea aquí, téngalo ahí. Mire, vea, por ejemplo dicen, es que el amor al prójimo es un mandamiento nuevo que trajo Jesucristo. Eso es mentira. La ley dice, amarás a tu prójimo. En la ley, Levítico, amarás a tu prójimo. La ley dice que hay que amar al prójimo. Juan dice, os traigo un mandamiento nuevo, pero es un mandamiento viejo. Pero si hay algo nuevo, hay algo nuevo. ¿Y qué es nuevo? Si es algo que nació bajo este cielo, todo es Hebel, es pasajero. No hay nada nuevo bajo este cielo, no hay nada nuevo. Debajo de este cielo, debajo de este sol, no hay nada nuevo. Pero, ¿qué es lo nuevo? Lo que viene de otro lado que no es debajo de este sol, debajo de este cielo. ¿Quién vino de arriba, estuvo aquí y nos mostró cómo amar? Ese es el punto, que si hay algo nuevo. ¿Con referencia a qué? Al amor. ¿Con referencia al amor para qué? Para obedecer. Por eso el nuevo pacto es la misma ley, porque no es otra ley. La ley que está escrita en piedra va a estar escrita ¿en dónde? En la mente y en el corazón. ¿De qué está hablando eso? El solo hablar de eso está hablando de amor. Sin yo buscarle textos bíblicos donde hable del amor, el solo hecho de decir que la ley ya no estará por fuera en piedra, sino que estará en la mente y el corazón, ya está diciendo algo distinto, algo nuevo. Por eso es un nuevo pacto. Pero no es una nueva ley. Ese es el punto. No, es que la ley es nueva o es distinta. Ahora la ley es de Cristo. La ley de Cristo es distinta a la ley del Padre. La ley de Cristo, porque esa insolencia hacen algunos cristianos. Vuelvo y digo, pentecostales, trinitarios, los que están en el cristianismo, católicos, tienen la insolencia de decir que Cristo tiene una ley distinta a la del Padre. Es decir, hacen a Cristo mentiroso. Mienten ellos y atribuyen a un Cristo mentiroso. Bueno, el Cristo de ellos, el Cristo griego, tal vez sí. Pero el Mesías, Yehoshua, dice que yo no hablo mis propias palabras, sino las palabras de mi Padre. Y enseguida en Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Porque en Juan 15 está hablando de permanecer. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. Mi Padre es el labrador. Si ustedes permanecen en mí, ¿por qué está hablando de permanecer? Porque cuando usted infringe la ley de Dios, le viene la maldición de la ley, que es que se desconecta, como lo hemos hablado.
Deuteronomio 27, el último verso de Deuteronomio 27, habla de arur o arar, depende de la vocal que le ponga en hebreo. Y esta palabra arur o arar, que es maldición, es desconectarse, y eso lo dijimos. Por eso Juan 15 habla de permanecer, de estar conectado, como el ventilador, dijimos. El ventilador tiene una función que hacer, ventilar, pero para que él funcione, tiene que estar conectado, permanecer conectado. Si no está ya conectado, no va a cumplir su función. Voy para allá, Efesios 2:5, donde habla de salvación por gracia, que nos pasaron de la muerte a la vida. Nos pasaron de estar desconectados a estar conectados. Por eso en el verso 10 dice, siendo creación suya fuimos hechos para obras. ¿Pero para cuáles obras? Para caminar en obras, para hacer obras. ¿Cuáles obras? Las que Él preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Por eso la gracia de Dios es una gracia habilitante, una gracia que habilita, porque nos pasó de la muerte a la vida. Nos pasó de ser paralíticos a caminar. Ahora que estamos vivos hacemos justicia, porque nadie os engañe. 1 Juan 3:7, el justo es el que hace justicia. Para poder hacer justicia, primero tiene que ser justo. Y el cristianismo nos ha enseñado al revés, que nosotros haciendo justicias alcanzamos a ser justos. No, nuestras justicias son trapos de inmundicia delante del Señor. Por eso el Señor viene por gracia, nos pasa de la muerte a la vida, nos habilita, la gracia nos habilita, nos hace justos para ahora sí poder hacer justicia. Ahora sí permanecemos. Y para eso se necesita el amor. ¿El amor de quién? Del hombre. No, hombre, del corazón del hombre no sale nada bueno. ¿Pero el amor de quién? De Dios. El de arriba, el que viene de arriba, ese amor es puesto en nosotros. Por eso hablamos del espíritu de santidad. Porque el espíritu de santidad nos conduce ¿a dónde? A la santidad. El propósito de Dios es ¿cuál? Nuestra santificación. Entonces nosotros obedecemos mandamientos para salvación. No, primero nos salvan. ¿Y cómo nos salvaron? Haciéndonos justos, justificándonos, haciéndonos justos por gracia. Luego de ser justos, entonces hacemos obras de justicia, porque Él nos habilitó. Entonces la salvación, ahora que ya somos salvos, entonces ¿qué hacemos? Obras de salvado. Entonces eso se llama santificación. El propósito de Dios es nuestra santificación. Por eso caminamos en justicia, en santidad. Y si vamos al hebreo, de qué es santo, ser santo es kadosh, apartado. Entonces nos vamos dando cuenta de por qué la Biblia y sus leyes y sus mandamientos. Entonces, ¿por qué el amor a Dios? Entonces, ¿por qué pende la ley de Dios? Del amor de Dios que Él pone en nuestros corazones para nosotros obedecer la ley que está inscrita en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál ley? La misma ley, no hay otra ley, no hay otros mandamientos nuevos. Por eso vuelvo al punto, Cristo trajo los mandamientos del Padre, pero ahora nos da ¿qué? El amor, el Espíritu de Santidad. Quedaos en Jerusalén hasta que recibáis poder. ¿El poder de quién? El Espíritu Santo. El Espíritu de Santidad da el poder, ¿para qué? Para obedecer. Dios lo hemos dicho, Ezequiel 36:27. Pondré mi espíritu en ellos y haré que anden en mis mandamientos, mis preceptos, en mi ley. Porque yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo, pacto. Ahora sí, señora, dígame. Pero el problema es que el cristianismo actual tiene muy arraigado esa creencia de que la ley de Dios esclaviza, no da libertad. Porque, por ejemplo, ellos se van a Gálatas 5:13, lo voy a leer desde el 13, sí. Que ellos le leen mucho como eso, a mí me lo han leído incluso. Sí, amén. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. Entonces ellos se pegan mucho de ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, toda la ley en esa sola palabra se cumple. Y se pegan mucho como sí, es que está bien, eso dijo Pablo. Ahora, ¿cómo se explica eso? Así, sin mucha teología, ni muchos símbolos de hipérboles, ni de hermenéuticas, ni de peléticas, porque eso es para gente sencilla, para que ni lo más cojo, ni lo más pequeño se pierda. ¿Qué dice ahí? Sí, facilito. En este solo mandamiento, ¿cuál? El amor, ¿cierto? Pablo, ¿cómo comenzó a leer la carta de Gálatas? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Y luego dice,
si yo todavía buscar agradar a los hombres? Claro que antes dice, el que les traiga otro evangelio distinto al de Cristo, ojo, al de Cristo, sea anatema, maldito. Sea, está desconectado. El que le traiga otro evangelio distinto al de Cristo, sea anatema. Porque es que por ahí un evangelio de hombres que buscan perturbarlos a ustedes. ¿Sí o no? Eso está muy claro. Entonces, hay gente que está predicando un evangelio de hombres, no el de Cristo. ¿Cristo qué evangelio trajo? El evangelio del reino. El que le predique otro evangelio distinto al de Cristo sea maldito. No hay sino un solo evangelio. El evangelio que trajo Cristo. ¿Qué predicó Cristo? Arrepentidos, convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio del reino. Y está hablando de la restauración de las dos casas, casa de Israel y casa de Judá, que se perdió por el pecado de Salomón. Fue dividido en dos Israel, hermano mayor y hermano menor. Todas las parábolas, todo lo que dijo Yehoshua, Jesús de Nazaret, van en alrededor del mismo tema. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Casa de Israel se perdió y está Judá. ¿Estamos bien, sí o no? Ahora, el que le predique otro evangelio distinto al del reino, sea anatema, porque él viene a quitar, a restaurar, a conciliar dos hermanos. El hermano menor que le pidió la herencia al padre, se fue a las naciones, se volvió gentil, se gentilizó, se metió entre las naciones e hizo lo que hacían los de las naciones. Y llegó tan bajo que quería comer de lo que alimentaban a los cerdos. ¿Sí o no? Pero él recapacitó y dijo, no, regresaré a la casa de mi padre y le diré, padre, no soy digno de ser tu hijo, hazme como a uno de tus siervos. ¿Por qué no es digno de ser su hijo? Porque pidió la herencia, renunció a ser su hijo, ya no es hijo. En el lugar donde se les dijo, ya no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios Altísimo. Ustedes ya no son mi pueblo, seas 1:10 o seas 2, todos seas. ¿Por qué de ambos pueblos hace uno? Efesios 2, capítulo 2, pero ahí está como en el 20 algo, no, es el 20 algo, es donde dice edificados sobre apóstoles y profetas. En el 13, 14, algo así, Efesios 2. Dice, de ambos pueblos hace uno, quitando la pared intermedia, porque hay un problema ahí, hay un problema con dogmas, que hacen dogmas. Entonces el evangelio del reino que viene a reconciliar a estos dos hermanos, o a dos esposas, porque es que él dice que de una se divorció, pero quedó casado con la otra. Eso también dice ahí en Oseas. Se divorció de Israel. El misterio es cómo va a reconciliarse con una esposa que ya se divorció de ella y que esa otra de la que ya se divorció tiene marido. Es más, no tiene uno solo, tiene varios maridos, porque se volvió adúltera. Ese es el misterio de cómo va a poder reconciliar a una esposa, una ex esposa, que es adúltera y que tiene varios maridos. Eso es imposible, pero él lo profetizó. Entonces surgió un misterio. Por eso Pablo dice en Efesios que hay un misterio. Por eso Pablo dice en Colosenses que hay un misterio. Colosenses de Dios, del Padre, de Dios el Padre y del Señor y de Cristo. Hay un misterio entre dos que se tiene que volver uno. Hay una rama de Efraín y hay una rama de Judá. Hay un olivo natural y hay un olivo silvestre que se vuelven uno en la mano del Mesías. Ezequiel capítulo 37, todo el capítulo. Valle de los huesos secos. El misterio está ahí. ¿Cómo lo resuelve Jesucristo? Pregúntele a Pablo. Por eso Pablo escribe lo que escribe en Romanos. Romanos desde el capítulo 6. Pero lo podemos leer en Romanos 9. Cuando Pablo en Romanos 9 coge a Oseas y lo mete y le dice, como dice el profeta Oseas, y habla de esa reconciliación entre esos dos hermanos o entre esas dos esposas, que se vuelven una esposa, que es la misma esposa. Solamente que como fueron separados, entonces se divorció de la una, pero con la Judá quedó casado, por amor a David, mi siervo. Porque de David, mi siervo, viene el Mesías de la casa de Judá. Tenía que permanecer allí. Aunque fue llevado a Babilonia, regresó. La casa de Israel, que fue sacada en el 722, antes de Yehoshua, se perdió entre las naciones. Aunque algunos fueron a Jerusalén y se volvieron al judaísmo, se metieron en los judíos. ¿Qué está diciendo Pablo en Gálatas? Eso está diciendo. Yo estoy diciéndoles a ustedes, muchachos, el que les traiga otro evangelio distinto al de Cristo, sea maldito. Porque hay un evangelio de hombres. Yo le pregunto a ustedes, señoritas, señoritos, compañeros, ¿la ley de Dios es de hombres o es de Dios? ¿El mandamiento es de Dios dado a los hombres o los hombres se lo inventaron? Lo que está escrito aquí es palabra de Dios. Dios lo dio.
Y la ley de Dios es de Dios, no de hombres. Pero sí, Pablo sí menciona que hay unos mandamientos de hombres. Y luego él dice y lo aclara más adelantico. Y dice, ustedes saben mi conducta en el judaísmo. Porque antes dice, si yo todavía buscar agradar a los hombres, o sea, sé que antes sí los agradaba. Cuando estaba en la religión del judaísmo, los agradaba a los hombres. Y luego dice, ustedes saben mi comportamiento en el judaísmo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compatriotas. Dentro de la religión del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis compatriotas, siendo mucho más celoso por la tradición de mis padres, por la tradición de los ancianos. Entonces, ¿qué es judaísmo? Tradición de ancianos, mandamientos de hombres. Ahora sí me aclara. Entonces Pablo me está aclarando cuál es el mandamiento de Cristo, cuál es el evangelio de Cristo, cuál es la ley de Cristo, la ley de Dios, y me está diciendo que hay mandamientos de hombres, hay leyes de hombres y hay tradiciones de ancianos, tradiciones de hombres, y está hablando de judaísmo. Si yo lo traigo a nuestra época actual, aquí en Segovia no tenemos judaísmo, tenemos cristianismo. Entonces también tenemos unas personas que toman mandamientos de hombres y los hacen doctrina de Dios. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, donde dice, haciendo limpios los alimentos. Solamente cogen ese verso del final, allí. Cogen ese pedacito del verso cuando Jesucristo tiene una discusión con los fariseos. Jesucristo ahí está hablando de pan, ahí están hablando de alimentos. Pregunta, ¿el alimento cuándo estuvo sucio? Nunca, el alimento no ha estado sucio porque es alimento. Pero cuando los fariseos están discutiendo por qué sus discípulos comen pan con manos inmundas, están diciendo es que los discípulos no se lavaron de acuerdo a nuestro mandamiento, lo que aprendimos de nuestras tradiciones de nuestros padres para comer pan. Ni siquiera están hablando de comer carne de res, ni siquiera están hablando de comer lentejas o otra cosa, están hablando de comer pan. Porque resulta que para comer pan, el judaísmo tiene una tradición rabínica, que en este tiempo se dice así, de cómo lavarse la mano con una jarrita, no sé cómo se llama, que tiene 2 orejitas, y la toman por este lado, para poderse limpiar las manos ceremonialmente. Porque la persona cuando viene a la calle para comer pan, si toca el pan, así se lave con jabón, pero no de acuerdo al ritual, y toca el pan, entonces el pan se vuelve inmundo. Por eso Jesucristo dice, haciendo limpio, dice el escritor de Mateo, haciendo así limpios los alimentos, porque están discutiendo de doctrinas de hombres. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Ustedes invalidan, Marcos capítulo 7, verso 9. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios, tomando doctrinas de hombres, mandamientos de hombres y haciéndolo doctrina, como si fuera realidad. ¿Qué iba a preguntar, señorita? ¿Cuál micrófono? Es que en ese momento que usted está diciendo eso, es ahí donde la cabeza no le da a uno. Porque, por ejemplo, yo antes de conocer la palabra, pues no sabía qué era alimento, el alimento que Dios nos da. Eso. ¿Qué pasa? Entre el contexto de Jesucristo. Como sí. en el, o sea, uno cuando está o es gentil, aprende de los padres de uno. O sea, en la casa le dan cerdo, le dan chorizo y esos alimentos desde la niñez. Entonces uno dice, alimento. Y piensa uno que esos alimentos llamados por Dios, pero cuando ya estudia la palabra ya sabe que no es alimento. Por eso uno no le da la cabeza para asimilar ese... Correcto. Porque para nosotros los segovianos el cerdo es alimento. Pero si usted le pregunta a los chinos qué es alimento, entonces le incluyen, aparte del cerdo, le incluyen el gallinazo, el murciélago, la rata, la culebra, el perro, el gato. Y para ellos el perro es alimento. Pero para nosotros el perro no es alimento, por la cultura. Ahora pregúntenle la cultura del judaísmo del primer siglo. Pregúntele a Jesucristo cuando dice, haciendo limpios los alimentos, ¿qué es alimento? No le pregunte a un chino qué es alimento. No, por eso ¿Sí o no? Ese es el contexto. Ahora sí cojamos el contexto. Si Jesucristo hizo limpio los alimentos, primero que todo, los alimentos cuando estuvieron sucios. Usted no lee en la ley de Dios que los alimentos estuvieron sucios, porque el alimento es alimento. El cerdo no es alimento para el escritor de la Biblia. Para el autor de la escritura, él dice, el cerdo no es alimento, la culebra ni el bagre, él dice que es alimento y que no es alimento. ¿Sí o no? Entonces, le decimos, estamos hablando del amor y de los mandamientos. El resumen, no, pero no dice el resumen. En solo esto, en esta única cosa, está la ley, en amar al prójimo. ¿Sí o no? Es decir, cuando usted obedece el mandamiento, le da como consecuencia que usted no daña a su prójimo. Usted no lo daña porque usted está obedeciendo el mandamiento. Cuando usted no daña a su prójimo, lo está amando. Lo que pasa es que nosotros creemos que amar es un sentimiento bonito que yo siento por alguien.
Y nosotros aquí podemos sentir un amor inmenso por nuestro vecino que nos está causando daños, ¿cierto? Pero como es un sentimiento, no da más un sentimiento, entonces al día que tengamos el roce con el vecino, después ahí salen los machetes, salen los insultos, porque resulta que es que el prójimo no se deja amar, que yo quisiera amarlo pero no se deja, ¿sí o no? Porque creemos que el amor es un sentimiento bonito. El amor no nace aquí, no nace en esta carne. El amor de Dios que viene de arriba no nace en esta carne, es puesto aquí y es distinto. Entonces, ¿por qué en este solo mandamiento? En este solo, pero con la palabra, se me escapó la palabra. Y es ese, es el amor. ¿Cómo usted me demuestra que usted ama a su prójimo? Porque no lo hace daño, porque no le roba, porque no lo mata, ¿sí o no? Porque no lo insulta, antes le ayuda. Usted tiene problemas con su vecino, y resulta que ese vecino algún día se quedó sin una libra de arroz, usted se dio cuenta. Vea, llévele el vecino no nos habla, pero yo me di cuenta que no tiene comida en la casa, llévele esta librita de arroz. Entonces el amor no es un sentir, sino un hacer. El amor se demuestra, ¿sí o no? El amor se demuestra. ¿Usted cómo demuestra? Ayer estábamos aquí en una reunión y Aníbal le preguntó a este muchacho, a este tipo que estaba ahí, le pregunta, demuéstreme que usted está en la gracia. Me gustó eso. Yo no había pensado en esa pregunta. Es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Correcto. Lo que pasa es que usted no entiende Romanos 6:14, qué es estar bajo la ley, ni qué es estar bajo la gracia. Y lo hablamos y lo discutimos un rato y no supieron qué decir. Pero seguía insistiendo que la gracia no es eso, que la gracia no es obediencia. Entonces Aníbal le preguntó, entonces demuéstreme usted que está bajo la gracia. ¿Usted cómo me puede demostrar que usted está bajo la gracia? Yo le pregunto a cualquier cristiano, evangélico, de cualquier denominación o católico romano, demuéstreme que está bajo la gracia. Esa palabra la voy a coger para mí, esa pregunta. Demuéstreme que usted está bajo la gracia. ¿Cómo lo puede hacer? La única forma de demostrar que está bajo la gracia es como dice Pablo en Romanos 6. Es en la obediencia al mandamiento. Porque ustedes no saben, 6:14, el pecado ya no se enseñorea de ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, cuando el pecado se enseñorea de ustedes porque está bajo la ley. Cuando el pecado no se enseñorea de ustedes porque está bajo la gracia. Romanos 6:14, el 6:16 dice, ¿no saben que si ustedes se someten a alguien para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sean del pecado y le da como consecuencia la muerte, o de la obediencia para justicia, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo yo demuestro que no estoy bajo la ley? Pues porque estoy bajo la gracia. Bueno, demuéstreme cómo está bajo la gracia. ¿Cuándo? Cuando usted obedece para justicia. Eso es obedecer, eso es demostrar que estoy bajo la gracia. Porque si yo estoy obedeciendo al pecado para muerte, estoy bajo la ley. Pero para yo demostrar que estoy bajo la gracia, tengo que decir, soy obediente para justicia. Y eso está hablando de la ley de Dios, del mandamiento. Deuteronomio 6:25, versos de memoria. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, como Él lo mandó. Eso es justicia. La justicia de Dios es hacerlo como Él lo dice, cuando Él lo dice y donde Él lo dice. No como a mí me parezca. No es que sí puede ser un día de reposo, pero yo lo puedo poner para otro día. No es que sí podemos comer el cerdo porque con la oración queda santificado. No, ya le dijeron que no es comida, no se lo coma. Santifique los alimentos con la oración. Esto es un alimento. Entonces yo oro y santifico el alimento porque estoy dando gracias al Señor porque me dio un alimento. Alimento. No lo que no es alimento. Por la oración quedan santificados los alimentos. Ahí no dice lo que no es alimento. Entonces yo voy a coger, allí el perro se acaba de cagar, entonces voy a recoger eso, lo traigo en un plato y voy a orar por una cosa que no es alimento para que quede santificado. Se lo va a poner de esa manera. Por eso. No le da. Porque dice, con la oración quedan santificados ¿qué? Los alimentos, no lo que no es alimento. Y ahora le dicen a uno que es que lo que entra por la boca no es lo que contiene Eso. el hombre. Entonces yo digo, entonces de dónde, por ejemplo, mi niño, entonces cuando le metía las manos sucias porque tocaba alguna cosa, Eso. como si lo contaminaba pues directamente. Lo que pasa es que ahí No ya no tiene está hablando lógica. de... Porque usted toma entonces un guaro, entonces no lo contamina, eso lo contamina un aguardiente. mire, vea, eso es solamente leerlo, despacio, y lo que hemos enseñado aquí en este grupo. Leer las cosas despacio, sacarse toda esa doctrina que traemos, falsas doctrinas, malas enseñanzas, malas prácticas, y empezar a leer lo que dice la Escritura. No es más.
No es más sino leer despacio. Una nueva praxis, señor. Que el verso dice que los que están en Cristo no están bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿cierto? Dice algo así. Estando en Cristo, tal vez sí. Algo así, pues. Ajá. ¿Cómo es que dice el verso? Los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Y ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Siempre que así dice el verso. Hay que Pero buscarlo. ahí es lo que yo veo que se confunden, porque ellos dicen que están, pero está hablando, los Sí. que están en Cristo, está ahí, que Sí. es estar en Cristo. Eso es, ¿sí o no? ¿Cierto? Esa es la- Estar en la gracia, que es estar en ¿Qué es Cristo. estar en Cristo para estar en la gracia? Ajá, O bajo la gracia. eso no. Entonces, como yo le he dicho más de uno, porque es los que están en Cristo, ¿quiénes están en Cristo? Los que están obedeciendo, ¿cierto? ¿Obedeciendo qué? Por eso sí o no, Ajá, obedeciendo entonces qué. uno dice, bueno, Esa es la pregunta, obedeciendo qué. entonces, sí, obvio, si usted está en Cristo, usted no está bajo la ley, porque usted está obedeciendo. Está Entonces yo salgo acá en mi moto y no llevo papeles, me coge el tránsito y me parte porque voy infringiendo. Va infringiendo el mandamiento. Claro. Pero de pronto no lo coge el tránsito, entonces no pasó nada, porque no lo cogió. Ah, bueno, eso es, señora. Yo ahorita le escuché a usted que para el cristianismo la iglesia empezaba en Hechos 2. Algunos cristianos, algunas ramas del cristianismo, como por ejemplo yo he escuchado una pentecostal, yo salí de ahí, Pentecostal Unida de Colombia. Dicen, la iglesia nació en Hechos 2. Ahora, toda la vida mía escuché eso. Ahora andan en un concilio diciendo que no nació en Hechos 2, que nació en Mateo. Porque Jesucristo dijo, también están equivocados, pero que nació. Porque Jesucristo dice, no recuerdo en qué verso es, se me escapa en este momento. Dice, si tienes un problema con tu hermano, ve y habla con él. Si él no consiente, no cae en cuenta, pues ve y busca 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque eso dice la ley, en boca de 2 o 3 testigos. Si él tampoco cambia de opinión, entonces vaya, reúnalo a la iglesia, a la eclesía. Tal vez está en Mateo 16. Yo creo que está en Mateo 16. Si no está en el 10, está en el 18. Por ahí está. Entonces dice, dilo a la iglesia. Y si no cambia de opinión, es decir, si no se convierte, entonces a ese tal hermano tenlo por publicano, por gentil y publicano. Eso dice Mateo 16 o 18. De ahí no se sale. Entonces, ¿ahora qué están diciendo? Lo que yo escuché de la pentecostal. No sé qué dirán los trinitarios, si nació en Hechos 2, aunque yo creo que también algunos dicen, es que toca ahí todo el cristianismo dice que nació en Hechos 2. Pero Por sí, eso es que como la iglesia pentecostal de Colombia, como viene la iglesia trinitaria, trae todas las doctrinas. Entonces la iglesia trinitaria también dice lo mismo, ya me acuerdo que sí. Algunas ramas dirán que no, pero la mayoría dice que en Hechos 2 nace la iglesia. yo creo que es Mateo 5:23, ¿no? No. Mateo 5:23. Ah, yo salí tan equivocado así. A ver, ¿qué dice Mateo 5:23? Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será No, culpable de juicio. no, es Mateo 16 o 18. Vea, yo busco aquí de una vez, vea, para que salgamos de la duda, pues. Mateo 16 o 18. Donde se nombra la palabra eclesía por primera vez. Yo creo que Mateo 16. Ajá, este ventarrón no me va a dejar aquí. Mateo 16. Mateo 16 dice, sí. No, Mateo 18. Aquí, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, Eso, ve y repréndele estando tú y él solo. eso. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas Ah. si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Sí. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y Ajá. si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil Y publicano. ¿Sí vio? Ser gentil no es bueno. Porque gentil ahí tiene una connotación negativa. Mateo 18. ¿Sí ve? Entonces ahora están diciendo, no, la iglesia no nació en Hechos 2, porque ya Jesucristo la está nombrando desde aquí. ¿Por qué la iglesia tampoco nació en Mateo? Porque ¿qué es eclesía? Congregación, asamblea. ¿Sí o no? Eclesía en griego. Y eso es lo que vamos a hablar hoy.
Y está buena la introducción. ¿Cuántos minutos van ahí? Media hora. Media horita. Bueno, dejémoslo de corrido. Yo lo iba a parar, pero dejémoslo de corrido. Para que arranquemos ahí. Mire la introducción, que estamos hablando de otra cosa, pero nos llegó al punto de lo que vamos a hablar hoy en Hechos capítulo 7, porque no terminamos la clase pasada. La palabra eclesía, que los grupos evangélicos cristianos que salieron de la iglesia católica romana, apostólica romana, iglesia católica apostólica romana, la primera organización que se autodenominó la iglesia verdadera fue la iglesia católica apostólica romana, para el lado occidental de nosotros, porque para el lado de allá, el lado oriental, hay otra iglesia católica ortodoxa, que es más antigua que la católica romana. La que nos corresponde a nosotros, la iglesia católica romana, es la primera que se autodenomina la iglesia verdadera, que Cristo fundó una iglesia en Pedro, Mateo capítulo 16, que Pedro es el primer papa y que es la roca, y bueno, listo, sobre la cual Cristo edificará en futuro. Y no tienen en cuenta que esa palabra ahí en griego, edificará, se me escapa la palabra en griego, no es edificar. La palabra en griego se me escapa cuál es. Dice, también significa reedificar, porque cuando Jesucristo está colgado en la cruz, que iban y se burlaban de él, los fariseos dicen, vea, el que tumbaba el templo, vea, bájese de ahí si es berriondito, si es capaz. No que tumbaba el templo y que en 3 días lo reedificaba. Esa misma palabra utiliza en Mateo capítulo 16, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que acabaste de expresar, que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa Mesías? Significa Hijo del Dios viviente. Cuando tenemos al Mesías, significa el Rey de Israel, Natanael. Cuando Natanael recibe la revelación, cuando llega hasta donde Jesucristo, cuando Felipe le dice, Natanael, encontramos al Mesías, el que está escrito en la ley y en los profetas. Entonces Natanael se acerca hasta Yehoshua, Jesús de Nazaret, y él le dice, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Señor, ¿de dónde me conoces? Cuando estabas por allá debajo del árbol, antes de que Felipe te llamara, te vi. Entonces le dice, Rabí, tú eres el Rey de Israel, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Qué significa Hijo de Dios? Significa el Rey de Israel. ¿Qué significa el Rey de Israel? Significa el Mesías. El Mesías, Hijo de Dios, son 3 significados de la misma palabra, para 3 palabras: Mesías, Hijo de Dios, o Rey de Israel, el Hijo del Dios viviente. Entonces cuando Pedro en Mateo 6 le dice eso, entonces utiliza una palabra en griego que puede ser edificar, reedificar. Entonces dicen ellos que ahí la iglesia católica empezó a decir que ellos son la verdadera iglesia, que Pedro es el primer papa y no sé qué tal. Cuando vienen y se separan los protestantes de ahí, sale Lutero siendo católico, simplemente tenía problemas por unos cuotas de extorsión que está haciendo la iglesia católica, y se sale de ahí. Entonces lo llaman protestantes. Cuando Lutero se salió de ahí, de los de Lutero salieron otras ramas de evangélicos, presbiterianos y no sé qué, y bautistas y no sé qué cosas, y iban regando, y empezaron a salir varias religiones, hasta que salió la pentecostal de ahí mismo. Pregunte quién era Larsen. Larsen era luterano. El punto es que luego eran trinitarios, y los trinitarios encontraron la verdad de Dios, que Dios es uno, que bautizan el nombre, que no sé qué, y Larsen vino a Colombia con el evangelio y se regó el evangelio. Pero vienen de la misma rama. Entonces por otra, en la misma idea de que hay una iglesia verdadera que reemplaza a Israel, y le cogen a usted Juan 1:11 tal vez, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, esto no lo recibieron, pero aquí sí lo recibieron, entonces les dio potestad a ellos de ser hechos hijos de Dios. Eso no dice el texto. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, ¿de dónde? De los suyos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De los suyos. Es decir, lo que está diciendo el texto es que todos los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De los suyos, no de los otros. Eso dice el texto, no hay no leerlo ahí. Pero ellos lo dicen acomodándolo a lo que ellos quieren decir, para poder reemplazar. Se llama teología del reemplazo. Que ahora la iglesia nueva,
la que nace, el cristianismo que nace 300 años después de Yehoshua, reemplaza a Israel. No hay profecía. Yo dije que lo iba a dejar de nombrar en mis videos para no tener problemas con nadie. Hablaba con un tipo, con un pastor. Entonces le decía, pero es que aquí esta iglesia que nace en Hechos 2 no tiene profecía. Usted me está diciendo que nace en Hechos 2, pero esta iglesia no tiene profecía. Una iglesia nueva que nace en Hechos 2 no tiene profecía. No, es que eso es un misterio. Es que es un misterio ever. En Efesios, por eso el Efesios capítulo 2 y el 3 y todo Efesios es un misterio. Porque una iglesia sin profecía, no. Es como el Trinitario también dice lo mismo. El Trinitario dice, no, es que el misterio de la Santísima Trinidad, porque no está profetizada, porque no está escrita en el Antiguo Testamento, porque no se dice por ninguna parte Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En ninguna parte se dice, pero entonces nosotros sí lo creemos, es un misterio. Al menos la Iglesia Católica dice, reconoce. Yo vi un video de un cardenal diciendo, nosotros fuimos los que formamos el dogma de la Santísima Trinidad. En la Biblia no está. Los trinitarios se llevaron eso, nos lo robaron a nosotros, lo sacaron de aquí. El dogma, pero es un dogma nuestro. La palabra dogma es algo que los hombres ponen, dogma en griego. Por ejemplo, cuando dice Efesios 2, 13, 14, cuando dice, quitando la pared intermedia que separaba a los dos hermanos, la ley de los mandamientos expresados en la palabra ahí es dogmas. ¿Por qué? Porque el judaísmo hace dogmas, coge la ley y hace dogmas. Por eso ponen cargas sobre cargas. Entonces cuando Pablo en Gálatas está hablando de una ley que esclaviza, no está hablando de la ley de la libertad, está hablando de la ley de los hombres, porque está hablando de dos evangelios, el de Cristo y el de los hombres. Y hay una ley que esclaviza, el dogma. Entonces, al menos el cardenal reconoce, sí que busca el video, que dice, la Trinidad es un dogma de la Iglesia Católica. No está en la Biblia, es un dogma nuestro. Yo mandé una señora toda loca en el grupo, ¿no se acuerdan? Diciendo es que vea, estaba como una discusión ahí en un live y diciendo, una señora una toda loca ahí, diciendo es que ustedes nos robaron el dogma de la Trinidad. Es una señora católica discutiendo con un evangélico y diciendo, ustedes nos robaron la Trinidad. Bueno, el caso es este. El asunto de la iglesia verdadera. Entonces todo el mundo quiere una iglesia para ellos que se conforme a su imagen y a su semejanza. La congregación de los santos viene desde el Antiguo Testamento. La congregación de los santos está en la profecía, la congregación de los santos. Lo que pasa es que como el Antiguo Testamento está en hebreo y en arameo un pedazo de Daniel, pero la mayoría de todo está en hebreo, entonces en hebreo no dice eclesía por ninguna parte, dice cajal, dice la otra keilá, cajal, keilá, y hay otra palabra que se me escapó en este momentico para hablar de congregación, de iglesia. Y en griego la palabra de iglesia o congregación o reunión es eclesía. Entonces toma la palabra eclesía para decir, nosotros somos la iglesia verdadera. Y ya sabemos de dónde viene el cuento de la iglesia verdadera. ¿Sí? La palabra eclesía, pero cuando usted coge la Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? El Antiguo Testamento en griego. La Septuaginta, 200 y algo años, algo así, me parece que es así. Se reunieron 70 sabios o 72 sabios judíos del judaísmo, los reunió un Ptolomeo, me parece que fue, en Grecia, antes de Cristo. Y les dijo, en Grecia no, en Egipto, formó una biblioteca grandísima. Entonces estaba cogiendo todos los textos a nivel mundial y poniéndolos al griego. Entonces se fue parando el judaísmo y le dice al judaísmo, señores del judaísmo, la Biblia que ustedes tienen en hebreo y en arameo, hágame el favor y me la prestan. La voy a traducir al griego para que quede aquí universalizada. Entonces se trajo 70 sabios, así le ponen ellos, 70 sabios, le ponen sabios, 70 rabinos, 70, aunque todo el judaísmo no está de acuerdo con eso. Hay unos judíos que están en desacuerdo totalmente con la Septuaginta. Entonces se cogieron el Antiguo Testamento que está en hebreo y lo tradujeron al griego, 200 y pico de años antes de Cristo. Escúcheme pues.
Formaron una Biblia en griego. ¿Cuál Biblia? El Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras que Pablo dice. Acuérdense que Pablo llama a las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento son las Sagradas Escrituras para Pablo, para Pedro, para Jesucristo. No había nada más que leer. Cogieron lo que estaba en hebreo y lo pasaron al griego. ¿Me hago entender? ¿Vamos bien? Se llama Septuaginta por lo mismo, porque es de los 70 sabios. Septua es de 70. Entonces la Septuaginta es el Antiguo Testamento al griego. ¿Sí? Cuando usted lee en la Septuaginta la palabra cajal en hebreo, ¿sabe cuál palabra utilizaron? O Keilah, ¿sabe qué palabra utilizaron en griego? Eclesía. ¿Sí me hago entender? Cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 12, ábralo si quiere, para que empecemos a leer. Éxodo capítulo 12. Eso 12. Capítulo 12, sí. Éxodo capítulo 12. Yo voy a mirar una cosa aquí en esta tablet. Éxodo capítulo 12. Va a abrir esta tablet. ¿Cómo es que este man enrolla? ¿Cómo es que este man enrolla eso, hombre? Ya, miren. Éxodo capítulo 12. ¿Quién me lo lee, por favor? Anímense a ver. No, de los primeros versos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Sí. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad toda la congregación de Israel, diciendo: Ahí está. En el 10 de este mes. Téngalo ahí. Vuelva a leer el principio del verso. El 3 o todo. El 3, el principio del verso que está leyendo. Hablad toda la congregación de Israel, diciendo. De eso es. La palabra congregación ahí, cajal, cuando usted coge la Septuaginta, ahí, cuando la traducen al griego, del hebreo al griego, ahí dice eclesía. La palabra griega es eclesía. Di a la eclesía de los hijos de Israel. Di a la iglesia. Y eso no les gusta a los de la nueva iglesia. A los que hablan de una iglesia que nace en Hechos 2, no les gusta eso. Que la iglesia no sea en Hechos 2, que la iglesia no sea en Mateo, que la iglesia venga del Antiguo Testamento. Eso no les cabe en la cabeza. No tiene cómo. La iglesia sí tiene profecía. La iglesia nueva que se escoge todo el mundo, que nace en Hechos 2, no tiene profecía. Pero la iglesia sí tiene profecía, claro que sí. Porque está hablando de la redención de dos hermanos, de dos casas que son convertidas en una sola y se convierten bajo el tabernáculo caído de David. Y esa es la profecía que coge Jacobo en Hechos capítulo 15. Esto es, ¿qué pasa con todos esos gentiles que están llegando a este evangelio? ¿A cuál evangelio? Al que está predicando la iglesia en ese tiempo, la eclesía en ese tiempo, los discípulos, los que estaban siendo añadidos a sus discípulos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos gentiles? ¿Qué vamos a hacer con estos gentiles? Porque están llegando muchos. Están creyendo que Jesucristo es el Mesías, que Yahushua es el Mesías. ¿Cómo hacemos con esta gente? ¿Los metemos al judaísmo? ¿Los circuncidamos primero o no? Entonces hubo un problema, una discusión. ¿Hay que circuncidarse para pertenecer? ¿O ya el Espíritu Santo está derramando sobre ellos y diciéndole, estos son míos, los está limpiando? No llames inmundo lo que yo limpié. Perdón, no llames común lo que yo limpié. No llames coinó lo que yo limpié. Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 entra el primer gentil, el primer extranjero, la primera persona de las naciones, Cornelio. En Hechos capítulo 10. Más o menos 12 años después de que Cristo ascendió a los cielos. Hermano Eber, y entonces cuando el pueblo salió de Egipto al desierto, que ahí no dice que algunos egipcios se fueron ahí. Sí, ese es el punto. Eso siempre ha estado. Algunos egipcios, y no eran del egipcios, pueblo, no eran del pueblo, no eran israelitas. O sea que De Egipto, de Egipto salió Israel, los hijos de Israel, 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. Pero aparte de los hijos de Israel salieron egipcios, y no solamente egipcios. Pero recordemos que Egipto era una metrópoli, como decir Nueva York, o sí, una metrópoli grande.
donde hay gente de otros países. Porque ahí tuvo que haber salido mucha gente egipcia. Ese es El el faraón, punto. el corazón se lo endureció, no fue al faraón, no a todos No, los egipcios. es correcto. Entonces fíjese en esto. Cuando salen, ahora que usted dice el punto, cuando sale la casa de Israel, los hijos de Israel salen de Egipto, se añaden a ellos egipcios, dice egipcios, pero resulta que no son solo egipcios que nacieron en Egipto, sino que son gentes de todas partes de otras partes de África, etíopes, qué sé yo, que viven en Egipto y se enteraron y vieron el asunto ahí, las proezas, las 10 plagas, y salieron junto con Israel. Y mire lo que está diciendo usted. Es decir, al pueblo se está añadiendo gentiles, gentes que no tienen promesa, se están añadiendo a la... Moisés le pregunta, es que la cosa fue tan grave que no fueron 2 o 3, era tal la multitud que Moisés va y le pregunta al Eterno, Hashem, ¿qué hago? Toda esta gente que se nos añadió, ¿qué? ¿Los devuelvo o qué? Y el Señor les contesta, no. Si ellos obedecen, si ellos se someten, si ellos se unen en la obediencia a lo que yo les voy a plantear de aquí para adelante, déjelos. Bienvenidos. Y empezaron a ser parte y van a recibir herencia. Es que ya salieron Desde allá. Y mire la profecía. Cuando nosotros leemos, cuando Jacob da la primogenitura, Jacob tenía 12 hijos y no se la dio ni al mayor, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, que es Judá. La primogenitura, la bendición que él recibió de su padre Isaac, la bendición que Isaac recibió de Abraham, la bendición que Abraham recibió del Eterno Todopoderoso, ¿cierto? Eso lo hemos leído, pactos y promesas. Ustedes, cuando estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos, es decir, sin pactos. Si no tienen ciudadanía de Israel, están sin pactos y sin promesa. Y si no tienen eso, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, cuando el Eterno da las promesas a Abraham, Abraham se las pasa a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Israel. Israel tiene 12 hijos y él tiene que pasársela a alguien. No se la pasó al primogénito, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto. Se le iba a pasar al último, al penúltimo, que es José. Y a José tampoco se la dio, sino que adoptó los 2 hijos de José. Y se la dio, ni siquiera se la dio al hijo mayor de José, sino al menor de José. Es decir, no se la dio al primero, sino que se la dio al último, al de la cola. ¿Sí o no? A Efraín. Y enseguida hay un asunto. Efraín, ¿dónde nació? En Egipto. ¿Hijo de quién? De una egipcia. ¿De qué estamos hablando? De lo mismo. ¿Por qué? Porque la promesa dice, en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones. Y la simiente es Cristo. Claro que sí. Porque Cristo, Yahushua, el Mesías, es la simiente por medio de la cual son benditas todas las naciones. ¿Y Yahushua es hijo de quién? De Judá. ¿Judá es hijo de quién? De Israel. Israel de Isaac, Isaac de Abraham. Por eso la promesa se está cumpliendo, porque es la simiente. Lo que pasa es que hay evangélicos que quieren saltarse a Israel y coger a Abraham directamente. Nosotros somos de la fe, somos hijos de Abraham. No, es que la fe, la gracia nos añade, la fe nos añade a la descendencia de Abraham. Pero es que la descendencia de Abraham tiene que pasar por Isaac, tiene que pasar por Israel, tiene que pasar por Judá y tiene que pasar por Yehoshua, por Cristo, por el Mesías. Usted no se puede saltar aquí. Eso es una estupidez. Bueno, y sí hay gente así que se saltan los conductos regulares y eso es normal en todas las sociedades. Todo el mundo quiere irse para allá y hablar con el cascarudo en vez de hablar con el jefe inmediato. Pues no, me ponía a mirar y ahí sí cabe el ejemplo de que todo es sombra de lo que debe venir. Todo es se empieza a asimilar y buena, la palabra que acabo de decir. Buen aporte, compañero. Todo eso es muestra de lo que ha de venir. Eso es correcto. Esto no quiere. Yo quería leer esto en la Septuaginta de aquí. ¿Listo? ¿De qué vamos? Entonces, estamos hablando de la congregación. La primera vez que se utiliza la palabra cajal, yo miro aquí en esta Biblia mía, si es cajal o es keilah, porque se me escapa, para no estarles diciendo mentiras, porque eso está quedando grabado ahí.
Espéreme, yo busco aquí en esta. Si es Cajal o es Keila. Pero yo busco aquí en la concordancia Strong. Sí, también estaba buscando. Éxodo 12, 2. No, 1. Ahora, espíritu de congregación. Edad. La palabra ahí es edad. Esa es la otra palabra que es para congregación. Está Cajal, Keilah y edad. Para en hebreo. Para la palabra congregación. Entonces, la congregación viene desde el Éxodo, la palabra congregación. La palabra eclesía en griego, la palabra eclesía simplemente significa eso, ¿cierto? Congregación, reunión, y más, hablando estrictamente de la palabra eclesía, cuando usted busca la palabra eclesía en griego, si alguno busca Google, hágame el favor ahí, busque significado en griego de la palabra eclesía. O eclesía en griego, ¿qué significa? ¿Qué significa eclesía en griego? Y le va a decir reunión política. Le va a meter política al asunto. Significado de la palabra eclesía en griego, escriban así, en griego. Es más, pueden buscar etimología si quieren y verán. ¿Qué dice? Lea alguien que me lea. ¿Qué sabe qué dijo Google? O la IA. Acá significa una reunión de gente. Ajá, ¿qué más dice? Reunión de gente. Dice que era la principal asamblea de la democracia ateniense en Vea. la Grecia clásica. Vea, eso. Fue instaurada Préstame el por Solón en el ¿Por quién? 594. ¿Registrada por quién? Por, Pero usted, ¿qué Dice- le preguntó? dice, ¿Qué preguntó usted? eclesía en griego. Eso, listo, lea ahí. La eclesía o eclesia del griego antiguo era principal asamblea de la democracia ateniense en la Ya. Grecia clásica. Sí. Fue instaurada por Solón en el 594 a.C. y tenía un carácter popular, Ajá. abierta a todos los ciudadanos varones de 2 años, con 2 años de servicio militar de padre y madre ateniense. Bueno, délo ahí. Lo Otro, que decía acá otro la significado. María. ¿Qué dice? Antes del Nuevo Testamento, eclesía era una palabra política, no religiosa. Yo. Era la asamblea de ciudadanos de una ciudad griega Ajá. que se reunía para votar leyes. Y ahí manda Eso significa eclesía. Hechos 19:32. Eso significa eclesía. Entonces, mire, ¿a qué voy yo? Acordemos que estamos en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, Esteban está dando un sermón. Recordemos que Hechos se divide en 4 secciones. ¿Por qué en 4 secciones? Porque Jesucristo les dice antes de irse: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos, hasta que reciban poder, y me serán testigos. Necesitan poder para ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en Hechos, Lucas va a separar de esa misma manera. Hasta el capítulo 7 estamos todavía en Jerusalén. Al siguiente capítulo ya nos vamos a ir para Judea, luego para Samaria. Y luego en el capítulo 13 nos vamos a ir para el resto del mundo con Pablo. ¿Listo? Al resto de las naciones. Por eso es que Pablo dice que él es el enviado a las naciones, a los gentiles. ¿Pero a cuáles gentiles? Esa es la pregunta. ¿A cualquier gentil? ¿Cómo la pregunta? ¿Cómo? Porque Pablo dice: yo soy enviado a los gentiles. Porque es que el mandamiento es ese: vayan, quédense en Jerusalén y me serán, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto del mundo. Y eso es lo que estamos leyendo. Ese es el macro. Estamos leyendo lo micro y vamos también teniendo en cuenta lo macro. Con el discurso de Esteban y la muerte de Esteban, hasta ese día están en Jerusalén todavía. Hechos capítulo 7, la vez pasada lo leímos completo. Entonces dice Esteban, verso 35: a Moisés, a quien habían rechazado. A Esteban está en asamblea, ¿no? Está ahí en asamblea, lo están juzgando. Entonces le está hablando a la asamblea del judaísmo. Ahí que lo están sacerdotes y de todo. Hechos 7, 35. Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Lo envió Dios por gobernante y libertador de la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este los sacó realizando prodigios y milagros en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años.
Verso 37. Este es el Moisés que dijo a los israelitas: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Vamos a leer primero eso. Vamos a tenerlo un momentico ahí. Esteban está hablando de Moisés. Moisés dijo las palabras siguientes: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. ¿Dónde está eso? Deuteronomios capítulo 9. Léame por favor Deuteronomios capítulo 9. ¿Verso qué? Verso 9 y 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte. Que os habló Jehová en el monte. En medio del fuego, el día de la asamblea. Ojo, eso va para el siguiente verso. Deuteronomio 18, 15. Bueno, leámoslo desde el 12, no, desde el 13, de 14. No, del 13, 18, 13. Deuteronomio 18, 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios. Sí. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, Sí. a él oiréis. Siga. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Digo. Sí. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que ha dicho. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, Sí. yo le pediré cuenta. Bueno, preste atención. Esteban está hablando de las palabras de Moisés, ¿sí o no? Verso 32 y 7. Hechos 7, 37. Este es el Moisés que dijo a los israelitas: Dios os levantará. Está hablando de Deuteronomio 18 y de Deuteronomio 9, Deuteronomio 5. Ojo, le levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Ponen en esta Biblia. Ojo pues a la trampa que hacen allí. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba a él y a nuestros padres en el monte Sinaí, y que recibió las palabras de vida para darnos. Hechos 7, 38. ¿Dónde están esas palabras? Están tan siquiera en Deuteronomio 18, ¿sí o no? Lo voy a leer, Deuteronomio 18, 5. Un profeta de en medio de los tuyos, dice Moisés, de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Esto es lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea. Ojo, cuando dijisteis: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego, no sea que muera. Hechos 7, 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Esteban está haciendo alusión a qué día. Está haciendo alusión al día en que recibieron palabras de vida. ¿Cuál fue el día que ellos recibieron palabras de vida? Los israelitas. El día de la asamblea, cuando recibieron las palabras de Dios en Horeb. Éxodo capítulo 20. ¿Cómo comienza Éxodo capítulo 20? Y dijo Dios estas palabras. Las 10 palabras. Las 10 palabras, lo que llaman 10 mandamientos. Esteban está haciendo un recuento de la historia. Está haciendo un panorama bíblico. Y llegó hasta Moisés y el día de la asamblea.
Cuando usted lee esto en el interlineal, cuando usted lee Hechos 7:38, en el interlineal, la palabra en griego ahí es eclesía. Debería decir de la siguiente manera: este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia, en el desierto, con el ángel que le hablaba a él y a nuestros padres. ¿Sí? Estamos. Éxodo capítulo 12, verso 3. ¿Cómo dice? Di a la congregación de los hijos de Israel. Di a la congregación, di a la eclesía de los hijos de Israel. La eclesía llegó ¿hasta dónde? Hasta Éxodo capítulo 20. Ahí se formó la eclesía. ¿Ya había una iglesia? Sí, ya había una iglesia. En Éxodo capítulo 20 dice Esteban que recibieron palabras de vida. ¿Quién dio las palabras de vida? El Eterno, Hashem, Jehová, Yahweh. ¿Cuáles son las palabras de vida? Éxodo capítulo 20, verso 1 dice: y dijo Dios estas palabras, y empieza a dar lo que conocemos como los 10 mandamientos. Pregunta: Esteban está diciendo, los mandamientos son para vida, son palabras de vida. ¿Quién más dice en el Nuevo Testamento que la ley de Dios es para vida? ¿Quién? Pablo. ¿En dónde? Romanos, capítulo 7. Luego lo que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿La ley es mala? No, la ley es espiritual. La ley a la verdad es buena, es santa. El mandamiento es santo, bueno. Pablo dice en Romanos 7, la ley es santa, la ley es buena, la ley es para vida. ¿Por qué algunos dicen que es para muerte? Porque para ellos se convirtió en muerte. ¿Para quién la ley es muerte? Para el hombre de pecado. ¿Para quién la ley es vida? Para el que ha nacido de nuevo, para el que nace de arriba. Ojo, Esteban está diciendo que hay un día de la asamblea. Esteban, en Hechos capítulo 7, verso 38. Hay un día de la eclesía, el día de la iglesia. Voy a leerlo despacio otra vez de nuevo. Mateo 7:38. Está hablando Esteban, recordando lo de Moisés y lo que pasó en el monte Sinaí o en el monte Horeb. Este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia, en el desierto, con el ángel que le hablaba, y está refiriéndose a Éxodo capítulo 20. Cuando estuvieron reunidos allí, recibiendo las palabras de Dios, la palabra de Dios, las palabras de vida, para que andaran en ellas. Deuteronomio capítulo 30. Tan siquiera desde el verso 11 en adelante. ¿Sí o no? Mírenme. ¿Qué está diciendo aquí? La iglesia no nace en Hechos capítulo 2. La iglesia viene desde el Sinaí. La iglesia está nombrada por primera vez desde Éxodo capítulo 12, cuando salen de Egipto. Todo el que diga que es una iglesia nueva, bueno, no hay problema, mejor dicho, con eso, sino que el que se determine, toda persona que se determine de una iglesia que nace en Hechos capítulo 2, es una iglesia aparte de la que el Eterno dispuso, profetizó y decretó. Todo el que se salga de esa iglesia y se declare una iglesia nueva está saliéndose de las promesas por su propia voluntad, no porque nadie lo quiera sacar, sino que se salen ellos solos. En Hechos capítulo 2, hay un verso que no lo sabemos de memoria. Arrepentíos y bautíceos cada uno de vosotros en el nombre de Jesús de Nazaret, o en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces las personas se toman esos versos para ellos, y está bien. El asunto ahí es que usted tiene que leer tan siquiera desde el verso 36, pero debería de comenzar desde donde Pedro comienza el sermón, que lo leímos, ya pasamos por ahí. Pedro está dando un sermón para unas personas que vienen de todas las naciones,
y se están reuniendo en Jerusalén a celebrar una fiesta de la Biblia, de Levítico capítulo 23, una fiesta que se llama Pentecostés. ¿Sí o no? La fiesta se llama, en griego se llama Pentecostés, pero en hebreo se llama Shavuot, la fiesta de las semanas. Gentes creyentes en la Torah, creyentes en la Escritura, se reúnen de todas las naciones que hablan distintos idiomas, se reúnen en Jerusalén a celebrar una fiesta. Entonces Pedro da el primer sermón frente a muchas personas, hablando en lenguas, porque recordemos que habían medos, partos, no sé qué, elamitas, gente de muchas naciones que hablaban distintos idiomas. Y escucharon a Pedro decir el sermón en sus idiomas, por eso lo entendieron, porque Pedro estaba hablando en lenguas. Y no estaba diciendo Rambo, salta, no, estaba hablando en idiomas, en los idiomas de ellos. Eso hizo el Espíritu de Santidad, que Pedro hablaba y ellos entendían en su propio idioma. Y dijeron, y le preguntaron, después, en el 37, pero 36, Hechos 2:36, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yehoshua, a quien vosotros crucificasteis, Pedro está profetizando. Porque Yehoshua tiene que morir por la casa de Israel que está divorciada. Judá todavía está casado, pero tiene que morir, aunque muere también por Judá, claro que sí. Eso no estamos diciendo que no murió por Judá, estamos diciendo que sí. Pero tiene que reconciliar a la casa de Israel, porque tiene que morir el marido y tiene que hacer nacer de nuevo a una esposa. Aunque el problema no es el marido, el problema es la esposa, que hay que hacerla nacer de nuevo. Por eso dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yehoshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios, el Eterno Todopoderoso, le ha hecho Señor y Mesías. ¿De quién? De la casa de Israel y de la casa de Judá. ¿Cuál Mesías? Es que está profetizado Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, hasta Malaquías. El que está profetizado desde atrás, desde Primera de Reyes. El que está profetizado desde Deuteronomios capítulo 18. Cuando dice, en medio de vuestros hermanos, el Señor os levantará un profeta que hablará las palabras que yo les hablo a ustedes. Por eso Jesucristo dice, si ustedes no creen a Moisés, yo me emociono mucho dándole duro a las cosas. Y me acuerdo que hay pocillos aquí. Si ustedes no creen a Moisés, a la ley de Dios, a la Torá, no me van a creer a mí, porque Moisés escribió fue de mí. Si usted no cree que Jesucristo es el Mesías profetizado desde atrás, desde Moisés, usted va a morir en sus pecados. Entonces, Pedro les está diciendo, bautícense en el nombre de Jesús de Nazaret para el perdón de los pecados. ¿A quién? A la casa de Israel y a la casa de Judá. Entonces en Hechos 2 no están haciendo una iglesia, pero empezó la reconciliación de lo que está profetizado desde más atrás. En Oseas le dice, tiene un hijo, tuvo una hija y la puso Lo-Ruama, que significa la no compadecida, sin misericordia. Y luego tuvo un hijo y lo puso por nombre Lo-Amí, que significa ya no son mi pueblo. Pero en el lugar donde se les dijo, ya no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios Altísimo. Tiene que reconciliar, el Mesías tiene que reconciliar eso. En Hechos capítulo 2 no nace una iglesia, pero comienza la restauración de las dos casas, porque el mismo Pablo lo afirma en Hechos capítulo 2. De ambos pueblos hace uno. ¿Quién? El Mesías. Si nosotros fuéramos a leer, nos pudiéramos a leer todo el capítulo 2 de Efesios, podemos darnos cuenta que en la mano del Mesías se hacen un solo pueblo. ¿Quiénes? Las dos pueblos. Judá quedó en la casa. El hijo mayor quedó en la casa. El hijo menor no. Por toda la escritura. Estoy hablando de la parábola del hijo pródigo, que la pusieron así.
Pero es que por toda la escritura. Por toda la escritura, el hijo mayor quedó en casa, el hijo menor se fue a las naciones. A eso viene Jesucristo, a recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 15. Señor, hágame un milagro. La gentil, la sirofenicia. Le dice a los discípulos, yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a la mujer le dice, mujer, no me es lícito dar el pan de los hijos a los perros. No me es lícito dar el pan de los hijos a los cerdos. Porque Jesucristo dice, no deis las perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros. Eso lo dijo Jesucristo, no yo. El Dios de amor, el Jesucristo de amor, mire cómo trata a la gente. No deis las perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros. Mujer, no me es lícito dar el pan de los hijos a los perros. No me es lícito, no puedo. A eso no fui mandado yo. Yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo tengo que cumplir a lo que estoy sujeto yo. Yo no puedo salirme de lo que está escrito ahí. Señor, tan siquiera de las migajas, porque los perros comen de las migajas, Señor. Mujer, grande es tu fe. Y comió migajas, y las migajas sanaron a su hija. De las migajas que caen de la mesa de sus señores. Eso lo dijo ella. Señor, tan siquiera las migajas que caen de la mesa de sus señores comen los perros. Y sí, y esa fe tenía ella y esa fe le alcanzó. Porque Dios, que es amor, no se puede negar a sí mismo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Con qué tiempo vamos en el celular? 1:11, 1:12. Mire, vea. Esteban, capítulo 7, toma profecía de Moisés, porque Moisés es profeta, cuando profetiza que había un profeta que se iba a levantar en estos tiempos. Y está hablando de Yehoshua, ese profeta que se levantará y hablará las palabras del Eterno, las mismas palabras que yo hablé, las hablará de Jesucristo. Por eso, cuando Moisés da la ley, Jesucristo es la misma ley que da, es legislador de la misma ley. No se puede salir de ahí. Por eso él dice, yo no vengo a abolir, yo no puedo abolirla ni a modificarla. Vamos bien, porque es el verdadero profeta. Cuando un cristiano me dice a mí, Jesucristo infringió el día de reposo, el mismo cristiano, llámese católico, trinitario, pentecostal, testigo de Jehová, como adventista, el mismo cristiano se cierra las puertas. Si Jesucristo invalida un mandamiento, se hace culpable de todos, porque eso es la ley. Si Jesucristo invalida la más pequeña coma de la ley, es infractor de la ley. Eso es pecado. Todo el que peca infringe la ley. El pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Jesucristo no vino, no puede infringir en un solo mandamiento de la ley, porque si en ese momento lo hubiera hecho, hubiera sido pecador y en vano murió en la cruz de Calvario. Cuando un cristiano le diga a usted que Jesucristo infringió la ley, o la cambió, o la modificó, porque también la ley prohíbe eso, Deuteronomio capítulo 4 dice, no le quite ni le ponga, usted no la puede modificar, no puede modificar la ley. Cuando Jesucristo, si usted cree, don Fernando Cardeño, que Jesucristo como legislador modifica la ley, usted mismo se condena, porque así me lo dijo don Fernando, mi papá. Que Jesucristo es legislador de una nueva ley, que modifica la ley. Y la ley dice que ni le ponga, ni le quite, ni le ponga. El día que Jesucristo haga eso, se hace pecador. Y en vano murió en la cruz de Calvario. Y ustedes y nosotros estamos haciendo nada aquí. O como dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, hagamos y deshagamos. La misma cosa es, consigamos plata, vendamos droga, hagamos lo que le dé la gana de hacer. Si Jesucristo infringió la ley, no estamos haciendo nada. El cristiano mismo se cierra la puerta. Ellos mismos se cierran la puerta. No la estoy cerrando yo. Después me dicen, hermano, es que usted está hablando muy duro contra el... Vea, hijo, ustedes como pentecostales hablan contra los trinitarios. Los juzgan de que no se van a salvar porque no están bautizados en el nombre de Jesucristo. Y yo simplemente lo estoy metiendo a todos en el mismo costal, del mismo costal de cristianismo, porque tienen un Cristo griego. Eso les digo yo. Que soy muy grosero, lo que quiera. Eso dice la Biblia. Todos están dentro del mismo costal del cristianismo. Un Cristo griego que modifica, cambia, invalida la ley, se hace pecador y entonces se quedan sin salvación. Yo no lo estoy sacando de la salvación, ellos mismos se salen. Un profeta les levantará. Recuerden el día de la iglesia, cuando estuvieron frente al monte que humeaba y recibieron palabras de vida.
El día de la asamblea, el día de la eclesía. Si lo leemos en griego, dice eclesía. ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia nace antes de la fundación del mundo, porque el propósito del Señor siempre ha sido lo mismo. Porque hay un misterio. ¿Cómo reconciliar los gentiles? Que la casa de Israel es que se gentilizó. ¿Cómo se regresa de nuevo? Sabiendo que era una prostituta, ¿cómo se puede regresar de nuevo? Eso es un misterio. Y eso lo resuelve, Jesucristo lo resolvió y Pablo lo explicó en la carta de Romanos. Vamos bien, vamos a terminar por ahí. Redondeando la idea. Entonces, la eclesía, hombre, no leímos Hechos capítulo 15. Bueno, dejémoslo para la próxima. ¿Me acuerdan? Para tomar de este tema, pasamos a Hechos 15 y bueno. El día de la asamblea, el día de la eclesía, el día de la cajal, el día de la keilá, el día de la edad. Sinónimos para decir mi congregación. Porque Él escoge, va escogiendo y hay un remanente. Porque no por ser israelitas se salvan, porque no todos los hijos de Israel son israelitas, y no todos los que son descendientes de Abraham son de la promesa, porque Él tiene un remanente, de ambos pueblos hace uno, hay un remanente que están siendo añadidos en un olivo natural, en un remanente. Romanos capítulo 11. ¿Estamos bien? ¿Qué nos quedó? Entonces, iglesia, sí, desde el Antiguo Testamento está iglesia. Si lo quieren mirar técnicamente, técnicamente lo miramos. Si lo quieren mirar proféticamente, proféticamente lo miramos. No hay profecías donde diga que la iglesia va a nacer. No, se va a restaurar. Hay una restauración de una casa de Israel y una casa de Judá. Hay una restauración de dos casas que tienen que volverse una vez un solo palo en la mano de un Mesías. Ezequiel capítulo 37. A lo de Efraín y a Judá. Y escriben ellos y hazlos un solo palo en tu mano. Olivo silvestre y olivo natural en un solo olivo, en el olivo natural, el verdadero, el santo, porque el silvestre, los que meten dogmas y todo eso, sean del judaísmo o del cristianismo, salen por un volado en la mano del Mesías, profecía que se tiene que cumplir en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la profecía cumplida y nosotros todavía estamos en el Nuevo Testamento. Porque estamos esperando el cumplimiento todavía de la venida de Yehoshua. Y mientras que Yehoshua no venga, no se cierra el Nuevo Testamento. ¿Estamos? Dejamos ahí por ahora. Dele stop, por favor. Maranata, Cristo viene. No alcanza.